Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Géminis. Me fascina orar por ti para que te vaya bien hoy, mañana y siempre. Vamos a ver mensajes especiales de parte de los ángeles y los arcángeles. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote al canal, activando todas las campanitas para que siempre te lleguen estos mensajes tan bonitos y de poder. También seguirme en mis redes sociales. Tus ángeles te dicen que seas misericordioso con tu familia, que no falles a la palabra que has hecho especialmente con esas personas tan cercanas a ti y también la palabra que tienes contigo mismo. A la larga te vas a dar cuenta porque ha sido cierta situación complicada que se te ha estado presentando en este instante y que no olvides que el sol, el arco iris siempre brilla, no importa si el cielo es muy oscuro, a la larga sale el sol. Y el arco iris nos recuerda el pacto que hizo Dios con nosotros para ser benevolente, para siempre proveernos de todo lo que necesitamos, ya sea físico, emocional o también espiritual. Bueno, ahora vamos a ver la baraja española. Vamos a leer para ti, mi querido y mi querida Géminis. Quiero que escojas entre 3 montoncitos como tú quieras. Vamos a ver el 1, el 2 y el 3. Si quieres recibir los mensajes de todos, bueno, está bien. O si quieres recibir de uno solo, también está bien. Si quieres escoger que uno sea para tal tema, otro para tal otro, también está bien. Bueno, vamos a poner estos dos para acá y vamos a comenzar con el número 1 y se escogerán 7 cartas. 3, 4, 5, 6 y 7. Y estas las vamos a dejar por acá. Bueno, te dice inicialmente con este 11, con este caballero de copas en esta ocasión, que eres una persona bastante idealista, que le gusta defender muchísimo a las personas. Y esto te da a ti es como una siembra que tú haces de las cosas. Eso por lo cual tú estás defendiendo a otros se aclara. O tal vez te estás defendiendo a ti mismo, a ti misma. También me habla de la relación de pareja, del romance que hay entre ustedes y que han surgido ciertas cuestiones algo complicadas entre los dos a causa de habladurías, de chismes, y eso se aclara definitivamente entre ustedes dos. También me dicen que lo que sucede es que tienen que tener muchísimo cuidado con personas de su entorno, especialmente el signo Cáncer, Escorpio, Piscis, Géminis, Libra o del signo Acuario. Personas que no son tan amigas como ustedes los creen, como ustedes lo han estado pensando. También me habla acerca de tu cuestión personal, si estás soltero, si estás soltera, has tenido un sueño, un proyecto que no está muy claro para ti hasta ahora, pero eso tiende a aclararse y eso te va a generar a ti mucha alegría, mucha como calma, tranquilidad, porque era algo que te estaba a ti presionando muchísimo. A la larga, si estás viviendo cierta cuestión de algún proceso judicial o eso que tú estabas queriendo resolver, lo veías como tan difícil, eso se soluciona para ti y de la manera menos esperada. En cuestiones de trabajo, me dicen las cartas en este momento que te apasiones mucho más, que te decidas, por eso que tú has estado queriendo emprender desde hace algún tiempo, porque mira, el universo te está enviando ideas maravillosas, la creatividad está a flor de piel para ti en estos días. En estos días, si estás soltero o estás en una relación, en una pareja, te dicen que es muy posible que haya un embarazo, ya sea tuyo o de alrededor de tu familia o de tus allegados también. Listo, es un embarazo que hay que prestarle cierta atención porque podría venir con ciertos problemas, con ciertas dificultades en cuestiones del trabajo. A pesar de que han habido desavenencias, han habido disgustos, las cosas se resuelven muy bien para ustedes, mis queridos y mis queridas Géminis. Si escogiste el grupo número 2, vamos a sacar 7 cartas. 3, 4, 5, 6, 7.
Bueno, si has escogido este grupo para tu tema en general o para algún tema en particular, me habla acerca de peleas y discusiones en la pareja, peleas que se han estado dando o se dan o se van a dar por el descubrimiento de una traición, la traición de uno de ustedes dos que no se ve, o sea, la persona que está siendo traicionada estaba muy segura de los sentimientos de la otra persona. Esta infidelidad definitivamente o esta traición, si es que está soltero, si es que está soltera, termina en la separación, en la disolución de la pareja o de la amistad definitivamente. Ahí sí ya no habría nada más que hacer entre ustedes dos. Si me estás preguntando o te estás preguntando con esta lectura acerca de tu trabajo, me dice que vienen alegrías, alegrías para ti, de proyectos no tan a largo plazo, pero que se dan muy bien para ustedes. Te dicen que si quieres que ese proyecto que pareciera ser a corto plazo sea más a largo plazo, vas a tener que hacer ciertos ajustes en el proyecto o en el trabajo o en tus estudios también, poner tu carisma a funcionar, tu energía a funcionar para que eso sea como más, así como tú lo quieres, a largo plazo. Esta carta al final me habla acerca de una relación pasional que podrías estar teniendo, ya sea si estás soltero o si estás en una pareja, y que la verdad no termina como tan bien como ustedes o tú lo habías estado esperando. Vamos a ver si tú escogiste el grupo número 3. Vamos a contar 3, 4, 5, 6 y 7 cartas. Esta es tu lectura para este momento. Me habla acerca de tu economía, mejoras en tu economía, éxito en tu economía, la tranquilidad llega definitivamente a tu trabajo. Tal vez estabas teniendo problemas y dificultades en este aspecto, pero estas cartas me anuncian el, el fin de una etapa negativa que ustedes habían estado teniendo. Esto tú lo lograste gracias a tu inventiva, gracias a tu como que apasionamiento por eso que tú estabas queriendo lograr. Con respecto a la relación, a la pareja, hay cierta desilusión en el aire, hay cierta desilusión en el ambiente y depresión entre ustedes dos, pero mira, las cosas tienden a aclararse en medio de una conversación, la situación se va a aclarar mucho, muy bien y se van a dar cuenta que a la larga fue otra persona las que eh, como que hizo cierto plan, cierta cuestión para separarlos a ustedes dos, van a aclarar definitivamente esa situación. Esa porcena podría ser del signo Tauro, Virgo o del signo Capricornio, o también podría ser del signo donde está la carta, del signo Cáncer, Escorpio o del signo Piscis, pero a la larga el amor entre ustedes dos sale triunfando, el amor es lo que reina en esta lectura de ustedes si estás en una relación, en una pareja. Si estás soltero, si estás soltera, espera a alguien de este signo, una persona que vas a conocer de una energía femenina, una persona artística, creativa, muy romántica, y que una persona que está como muy ávido o ávida de conseguir una pareja y que quiere entregar todo por una relación. También podría ser tú esa persona de la cual estamos hablando en este instante, y si encuentras a esa persona que tanto anhelas, que tanto deseas. Vamos a ver unos mensajes para ti de parte de tus guías espirituales para tu cuestión de salud. Descansa, relaja tu mente, tu cuerpo, tomándote un momento antes de tomar esa decisión tan importante. Esto te traerá respuestas muy valiosas. Recuerda que todas las respuestas que buscas se encuentran dentro de ti en este momento. Confía en tu guía interna. Te hablan que dentro de ti tienes la capacidad para sanarte, ya sea porque te llegue la idea o la opción de pedir ayuda o de ir a visitar a algún médico, algún terapista, pero la respuesta está dentro de ti. Para tu economía, te dicen tus arcángeles, que le infundas alegría. ¿Listo? Alegría, vitalidad, porque es lo que te define a ti, la calidez, que es tu mayor virtud. La gracia que hay en ti crea milagros a tu alrededor. Abre tus alas para volar alto y no te subestimes. Y con respecto
al amor, te dice, pregúntate si en donde está la relación, donde estás en este momento, te sientes abundante y lleno de inspiración, o si solo estás ahí por sentimientos de carencia o sentimientos de apego. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y tus miedos a tu verdadero proveedor. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.